El próximo 10 de diciembre sabremos quién será el rector o rectora de la Universidad de Zaragoza. 4 personas iniciaron esta carrera hace unos meses. Estos fueron los votos que obtuvieron en la primera vuelta celebrada la semana pasada. José Antonio Mayoral, actual rector, obtuvo en la primera vuelta algo más del 31% de los votos. Ana El Duque recibió más del 25% de los sufragios ponderados. Cerca se quedó Jesús Santamaría, mientras que Carmen Marcuello rondó el 18%. Nadie recibió más del 50% de los votos, así que los 2 primeros pasaron a la segunda vuelta. El sufragio en estas elecciones al rectorado es ponderado, es decir, no todos los votos tienen el mismo valor. Pesa más, por ejemplo, el de un catedrático que el de un estudiante. Iniciamos ya el debate entre los 2 candidatos que han pasado a la segunda vuelta y optan a convertirse en la máxima autoridad de la institución académica pública durante los próximos 4 años. José Antonio Mayoral, Ana El Duque, buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días. Va a ser un debate en el que no hay tiempos establecidos, vamos a intentar que haya diálogo, que haya intercambio de opiniones y, por supuesto, confrontación de propuestas. Antes, vamos a conocer un poco más a los candidatos. Así son José Antonio Mayoral y Ana El Duque. Catedrático en la Facultad de Ciencias, desde 2005, José Antonio Mayoral ha dedicado su carrera a la docencia y la investigación, especializándose en química sostenible y su uso en economía circular. Es autor de numerosos artículos y conferencias y ha participado en el comité científico de una veintena de congresos. En las últimas 3 legislaturas ha ocupado cargos de responsabilidad en el equipo de gobierno de la universidad, primero como vicerrector de profesorado y desde 2016 como rector, cargo al que aspira a ser reelegido. Ana El Duque también ha desarrollado su carrera en la Facultad de Ciencias, donde es catedrática de Química Inorgánica. Fue la primera mujer en dirigir la facultad, ocupando el decanato desde 2006 hasta 2014. Desde hace 11 años es miembro del Consejo de Gobierno de la universidad. Destaca su papel como divulgadora, al frente de la redacción de varias revistas científicas y la organización de congresos. El Duque también es autora de 80 programas de investigación y ha coordinado otros 40 de innovación docente. Ya les conocemos un poco más, ahora vamos a comenzar conociendo también sus propuestas, sus programas. Les voy a pedir en 1 minuto aproximadamente 3 propuestas, las 3 principales propuestas de su programa. Empezamos según el sorteo que hemos realizado esta mañana y que hemos visto en directo por José Antonio Mayoral. Yo no voy a hacer 3 propuestas destacadas, sino 3 propuestas que faltan en el debate y que para mí son muy importantes. Quiero hablar en primer lugar del personal de administración y servicios. Es esencial para una universidad moderna tener una plantilla de PAS más ajustada a las necesidades, pero que además tenga incentivos y posibilidades de promoción. También quiero hablar de las oportunidades que nos abren los fondos de recuperación y resiliencia. Unas oportunidades que son claves si queremos entender cómo profundizar hacia los ODS y hacia la digitalización, tanto administrativa como educativa. Y en el mundo actual no podemos dejar hablar de internacionalización. Esto último ha tenido, yo creo, ha generado uno de los mayores éxitos de la Universidad de Zaragoza en los últimos tiempos, el haber sido elegida nuestra alianza como Universidad Europea por la Comisión Europea y financiada por lo tanto. Y es esencial no fallar, porque estamos en la élite, las universidades europeas que van a definir cómo será el futuro del sistema universitario europeo en los últimos años. Sería bueno saber quién es la persona que se va a encargar de este tema en los equipos. Ana El Duque. Pues yo sí que me voy a centrar en actividades que podemos desarrollar y que han estado menos durante este año, estos años anteriores. En primer lugar, una mayor planificación a largo plazo. En segundo lugar, una mayor apertura de UNIZAR a la sociedad. Y en tercer lugar, una mayor cuidado a los estudiantes, tanto los actuales como los que ya fueron estudiantes nuestros. En planificación, en muchas actividades. Hablaremos de planificación académica. Necesitamos estudiar el mapa de titulaciones y con especial cuidado en el mapa de los másteres que tenemos. Tenemos un déficit de un 30% de alumnos que se van, o la diferencia, que se van a hacer el máster fuera de Aragón y no nos vienen de fuera para hacer nuestros propios másteres. La planificación tiene que ir también en todo el tema de infraestructuras. Es necesario definir un plan plurianual y llegar a un acuerdo con el Gobierno de Aragón para ejecutarlas. Creación de una estimación de las plazas de PDI y de PAS. Hay que estabilizar la plantilla, hay que disminuir la precariedad de las mismas. Apertura de UNIZAR a la sociedad y a todo el mercado laboral, y dentro de los alumnos destacaría la creación de una red UNIZAR Alumni que luego hablaremos. Enseguida desarrollamos estos titulares. Hemos conocido algunas de las ideas de ambos programas que presentan para llegar al rectorado.
Vamos a entrar ya en materia. Hemos dividido el debate en bloques temáticos: pandemia, profesorado, alumnado, financiación, investigación y descentralización. Vamos a empezar por lo que ha marcado este 2020 a toda la humanidad. Esta que van a ver es la nueva imagen que presentan desde abril las aulas de la Universidad de Zaragoza. Cámaras, micrófonos, todos los elementos necesarios para poder realizar clases online. La semipresencialidad también llegó a la institución académica después del confinamiento, igual que los grupos burbuja, la distancia, las dificultades de hacer prácticas. La Universidad de Zaragoza ha repartido este año 140 ordenadores portátiles, 168 tarjetas SIM y tramitado 167 solicitudes de conexión a Internet. Para el próximo curso ampliará en otros 176 portátiles y casi 400 tarjetas SIM. Entre marzo y octubre, el gasto extra por la pandemia en material de protección e informático ha superado, según información y datos que nos ha ofrecido la Universidad de Zaragoza, el 1 millón de euros. Pues hemos ido a los campus para conocer las inquietudes de los alumnos y darles la oportunidad de planteárselas al futuro rector o rectora de la universidad. Esto es lo que nos dice un egresado en Ingeniería Informática y miembro de la Asociación Estudiantes en Movimiento de Teruel. ¿Cuál es su visión sobre la enseñanza no presencial y cómo se va a hacer y trabajar la vuelta a la presencialidad o el mejorar la situación mientras dure esta pandemia? Desde luego que la semipresencialidad preocupa y mucho a los estudiantes, también a los profesores. ¿La Universidad de Zaragoza ha sabido responder a las necesidades de la pandemia en este sentido? Desde mi punto de vista, sí. Desde luego ha sido imposible hacer todo perfecto. La pandemia nos cogió a toda la humanidad en una situación muy complicada, pero la Universidad Española en su conjunto trabajó unida, porque la conferencia de rectores ha tenido múltiples reuniones con ellas y con el Ministerio, y dentro de cada comunidad autónoma con las consejerías de Salud y con la Consejería de Universidades. Todas las decisiones que se han tomado con la Consejería de Salud y de Universidades. Además, ha habido muchísimas reuniones internas con decanos y directores, con representantes del estudiantado y también con Consejo de Gobierno para aprobar decisiones capitales como cómo empezar el curso, cómo hacer la evaluación, y todas estas decisiones han sido aprobadas por unanimidad por Consejo de Gobierno. Es cierto que nuestra es una universidad generalista y distribuida en el territorio. ¿Qué quiere decir? Que la problemática de una facultad de enfermería no es idéntica a la problemática de una facultad de economía y empresa. No se parece en nada, ni por el número de estudiantes ni por el tipo de formación que tienen que tener. Las prácticas sufrieron muchísimo. Por eso la Universidad de Zaragoza decidió ampliar el periodo lectivo para permitir que aquellos estudiantes que no podían terminar una titulación porque no podían hacer las prácticas pudieran terminar las titulaciones. Empezamos el curso a tiempo. Es cierto que hay con problemas. Las cámaras no han funcionado todas bien porque ha habido que adaptarlas a cada una de las aulas. Ahora están funcionando razonablemente bien. En muchos centros funcionaron mejor que otros porque detectó una cosa que yo decía: no tenemos PAS técnico suficiente. Necesitamos más técnicos en audiovisuales, más técnicos realmente preparados si queremos afrontar la semipresencialidad. Hemos lanzado la contratación de algún técnico más, y lo que hay que hacer, y esto el otro día en una entrevista que nos hicieron a los dos en un medio de comunicación, dije claramente que una de las primeras misiones es convocar una reunión con todos los decanos y directores y un consejo de gobierno para ver cómo empezamos el siguiente cuatrimestre y para ver cómo evaluamos este. Algo que tendríamos que haber hecho, pero que estar en funciones no nos ha permitido todavía hacerlo. ¿Está de acuerdo? Bueno, yo no soy tan optimista sobre el balance que hemos tenido. El tema de la pandemia efectivamente es un tema sanitario y en marzo nos pilló con el pie cambiado y se hizo lo que se pudo, incluyendo pues, un cierto retraso en tomar las decisiones pensando en que no iba a durar tanto tiempo. En mayo muchos estábamos trabajando de forma presencial. Para mí ha habido unos meses allí donde no se ha aprovechado la posibilidad de poder plantear una educación semipresencial o no presencial de mayor calidad. Para ello, ¿qué hacía falta? Pues hace falta, entre otras cosas, algo que no hemos tenido, una formación tanto para el profesorado como para el PAS que nos tenía que ayudar. En Consejo de Gobierno se aprobaron una serie de puntos o recomendaciones que en muchos casos no se ha seguido. Un tema es respetar la autonomía de los centros y otro tema es que aquello por lo que hay que velar, por ejemplo, que los alumnos de primer curso estén de forma presencial en los centros, eso se garantice. No se ha garantizado. Tenemos muchas quejas de muchos alumnos, especialmente de primer curso, que todavía no conocen su centro, no conocen a sus compañeros. Eso es algo que se podría haber evitado. Una enseñanza online de calidad o semipresencial no solamente consiste en proveer de cámaras a las aulas para poder hacer un streaming. Por cierto,
cámaras para la mitad de las aulas a un precio exagerado, son muy caras para el resultado que han dado. Cuando los profesores, el tema de los aparatos que teníamos o de los ordenadores, pues muchas veces había una cierta incompatibilidad con los medios que se pusieron. Dar una enseñanza online no es hacer reuniones por Google Meet y proveer de unas cámaras. Requiere, como he dicho, una formación, un apoyo de PAS, tenemos lo que tenemos, una organización para que al principio de curso se haga lo que se ha dicho, no hubo motivos de pandemia para cambiar los criterios en muchos de los centros y luego hace falta una coordinación, una mayor homogeneización de mínimos. Si queremos seguir en esta línea, tenemos que saber ya qué es lo que se va a hacer en el segundo cuatrimestre. Estamos en diciembre y todavía no se puede. La siguiente pregunta. A mí me gustaría que usted hubiera dicho esto que dice ahora antes de leer mi entrevista en Heraldo, donde yo dije que había que hacer lo que yo he dicho, empezar... Estamos en diciembre ya. No, desde mi punto de vista ya se tendría que estar haciendo. Bueno, estamos en campaña hay y cosas que usted ha hecho en funciones como presentar el presupuesto del año. Inevitablemente el presupuesto hay que presentarlo, pero no esto se lo debemos a los alumnos. Pero no se decidirá estando en funciones porque no se puede decidir. Mire, ha habido cursos el segundo cuatrimestre ha habido muchos cursos del G9 ofertados online y ha habido mucho profesorado que lo ha hecho. Lo que ocurre es que los cursos hay que quererlos hacer. Y hay un problema real. Al final, el que lleva esto al aula es el profesorado. Y es cierto que tenemos profesorado que tiene muy mala formación. Es cierto, porque no hemos trabajado en formación online. Y la formación del profesorado es muy mala. Y en un mes se ha podido dar mucha formación propia y del G9, pero no es suficiente. Eso es cierto. Por eso lo que hay que hacer ahora es dedicar suficiente dinero para estar realmente digitalizados. No porque ahora nos pueda hacer falta en el COVID, sino porque va a hacer falta en el futuro. Esa es la pregunta que quería hacerles antes de entrar más uno de mis bloques de mis bloques era precisamente los fondos de recuperación y resiliencia para la e-educación. Enseguida entramos en eso que estamos comentando, pero claro, yo querría preguntarles, hablamos de que las nuevas tecnologías han llegado a la universidad y a las clases universitarias para quedarse, ¿tienen voluntad de que se quede? Y en ese sentido, ¿cómo van a reforzar las partidas para digitalizar las aulas? Pues mire, hay dos aspectos. Como he dicho, un aspecto muy importante que en mi programa está muy destacado es la Universidad Europea. Hay fondos de Europa y nos hemos obligado a digitalizar asignaturas. De hecho, en el segundo cuatrimestre ya se van a poder cursar asignaturas digitales de las 6 universidades. Y para eso la Comisión Europea ha puesto fondos. Y ha puesto fondos en la Universidad de Zaragoza para hacerlo. Ya hemos empezado. ¿Es suficiente? No. Porque esto servirá para el impulso de algunas materias. Y por eso hemos solicitado fondos a través del Gobierno de Aragón, de los de recuperación y resiliencia, para poder hacer eso, el gran salto que implica material, formación y personal técnico. Por eso es mi importancia en el PAS. El PAS es esencial para dar este paso, porque hemos visto claramente que falta personal técnico experto en este tema. A ver, si esperamos a que lleguen los fondos, a tener mayor número de PAS, a tener mayor número de profesorado, no llegamos al segundo cuatrimestre. Hay cosas que se pueden hacer ya. En mi programa también aparece un capítulo muy desarrollado en cómo se puede realizar una enseñanza online de calidad. Evidentemente no se hace en 4 meses, pero hay toda una serie de aspectos que ya se tendrían que haber empezado. La formación del profesorado no implica solo que sepamos manejar unos determinados programas o utilizar con una mayor habilidad los ordenadores o las herramientas que estamos utilizando de comunicación que no son docentes. Requiere la creación de una plataforma pedagógica que no la tenemos. El ADD es principalmente un repositorio de material, nos está sirviendo para evaluar en cierta manera, pero allí tenemos otro aspecto que nos vamos a encontrar al final de cuatrimestre, la evaluación de las asignaturas, que muchas habrá que hacerlas presenciales para poder tener una cierta garantía. Pero el tema de la formación, que no solamente es esto, sino también cómo enseñamos. La metodología docente no es igual si estamos dando una clase presencial, la estamos dando por streaming, que es complicadísimo tener de forma presencial alumnos y alumnos en su casa. Tienes que estar mirando a la cámara a unos y dirigirte de forma directa a los alumnos. Es muy difícil. Y la enseñanza online, allí lo que falta es una interacción con los alumnos enorme. Entonces, estamos a 2 meses prácticamente de empezar el segundo cuatrimestre y desde luego en 2 meses ni nos va a llegar más número de PAS, ni nos va a llegar los fondos europeos, que de cualquiera de las maneras
esté usted gobernando o esté yo, lo vamos a tener, ni la ayuda del Gobierno de Aragón. Entonces, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Y sí que, desde mi punto de vista, falta una previsión y una planificación mayor. Los fondos europeos los tendremos, gobierne usted o gobierne yo, porque yo los he pedido, no tenga ninguna duda, porque yo me dedico a pedir esos fondos europeos estando en funciones. Pero tendremos los fondos europeos porque hemos conseguido la Universidad Europea, algo que en su programa carece. Hay 6 millones que ha dado Europa para esas universidades. No carece el MIC programa, sí que parece. Y una parte están destinados a digitalización. Una parte clara están destinados. Ya se están, a través de una plataforma conjunta de las 6 universidades, ya hay asignaturas que están siendo digitalizadas. Y ha habido muchos cursos del G9, cursos online. Lo que pasa es que los cursos hay que hacerlos. Los cursos están ofertados para todos, pero hay que hacerlos. No se puede obligar a la gente a hacerlo. Y es cierto, he dicho que hay facultades que han preferido apostar por no arriesgarse a perder más formación práctica. Y han empezado de una forma menos presencial el primer cuatrimestre, y yo supongo, y desde luego les animaré a que el segundo cuatrimestre, ahora que han recuperado la brecha práctica, recuperen la brecha de aula. Pero estas decisiones, mire, hay facultades que pueden hacer todo presencial por su número de alumnos, no han tenido ningún problema, y hay facultades que tienen una entrada de alumnos espectacularmente grande, y eso al final marca una diferencia. Hemos hablado de digitalización, también de la necesidad de formar al profesorado en las nuevas tecnologías. Vamos a entrar ahora formalmente en el bloque de propuestas referidas al profesorado. Vamos a conocer primero la realidad laboral que existe en la Universidad de Zaragoza. Es esta. En total son 4.348 los profesores, 355 son catedráticos, 1.117 profesores titulares, más de 1.500 son asociados y más de 700 se dedican también a la investigación. Hemos hablado de las necesidades de formar en nuevas tecnologías para que la semipresencialidad pueda llevarse a cabo con la calidad suficiente en la Universidad de Zaragoza, pero son más las inquietudes y las preocupaciones del profesorado. Por ejemplo, la temporalidad. ¿Qué propuestas concretas tiene Ana el Duque para reducir la temporalidad y aumentar la estabilidad del profesorado? Bueno, es verdad que hay una elevada temporalidad, hay una precariedad, no solamente en el profesorado, sino también en el PAS. No hay más que mirar los datos para ver pues que efectivamente eso ha pasado durante estos años. Es verdad que ha habido un periodo de crisis, pero es verdad que a la hora de plantear el tipo de plazas que salen, se puede elegir entre 2 plazas a tiempo parcial o una plaza a tiempo completo. Lo que nosotros proponemos... ¿Qué periodo de crisis exactamente? Como 0% de tasa de reposición, sí, pero eso no poder convocar ninguna plaza estable. Es que crisis... Estable, no, pero de las no estables se puede elegir, crisis, y se ha elegido entre plazas de asociado, plazas a tiempo completo, plazas a tiempo parcial. Sobre la pregunta en que proponemos nosotros es plantear plazas de calidad. Es verdad que la tasa de reposición ha estado muy congelada y que ahora se tiene un poquito más de alegría porque nos dan una posibilidad de un 10% más de oferta de plazas. ¿Eso qué nos va a permitir? Si hay una planificación, se debe estudiar cuál va a ser la evolución de las distintas áreas de conocimiento de los departamentos de aquí a unos años. Debemos conocer el número de jubilaciones que va a haber, porque otro de los problemas que hay es el rejuvenecimiento de la plantilla, y hacer un plan plurianual para ver qué necesidades se va a tener y empezar a formar al profesorado para que cuando se produzcan esas vacantes haya personal adecuado para cubrir las vacantes. ¿Pero qué nos está pidiendo el profesorado? El profesorado nos está pidiendo que se le valore todo lo que está haciendo en beneficio de la universidad, sea tanto investigación, que piden que se valore bastante más el trabajo de investigación que se está haciendo, la docencia, no solamente la impartición de clases, organización de planes de estudio, el desarrollo de nuevas tecnologías, etcétera, y esas otras actividades que no aparecen, como puede ser temas de divulgación o puede ser una mayor relación con empresas. El modificar, estudiar y modificar el DEDICA, que es una de las herramientas que tenemos para valorar y disminuir luego la docencia que tenemos, te está pidiendo todo el profesorado que se estudie y que se cambie. Y ello requiere el qué, tener una planificación de las necesidades, valorar toda la docencia que damos. Por ejemplo, la docencia de los másteres no se está contabilizando en una de las fases del plan de ordenación docente y no se tienen públicamente claro las necesidades de profesorado que haría falta si se contabiliza toda la docencia de los másteres. La distinción de las universidades va a estar precisamente en esta docencia, es lo que nos va a hacer diferentes y no se está dando el apoyo necesario a ello. ¿Cuáles son sus propuestas en este sentido? Pues mire, yo lo primero que quiero decir es que estoy harto de oír
la misma mentira que por muchas veces que se repita seguirá siendo una mentira. Asociados reales, debemos de descontar los asociados de ciencias de la salud que son necesarios para dar clase en los hospitales y que la propia ley pide que no se cuenten. Claro, si nosotros decimos que tenemos muchos asociados, pero decimos que 593 de esos son asociados que atienden a los estudiantes de enfermería, medicina, fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, cuando van a un hospital y que la ley obliga a tenerlos, pero que no cuenten en la plantilla, las cosas cambian mucho. En los últimos años han salido 198 plazas de catedrático, por cierto, bastantes de gente que le acompaña en la campaña, que hemos visto tan mala política de profesorado que ahora podrían ser rectores. 123 de titular, promoción de contrato doctora titular, 327 plazas de estabilización y 295 plazas a tiempo completo, de las cuales el 80% han sido ocupadas por asociados. De esas plazas, el 80% han sido ocupadas por asociados. El 69% de gente que ha estado haciendo la tesis. Y el 24% de gente que venía de fuera de nuestra universidad y que se ha incorporado gracias a estas plazas. Es decir, 295 plazas a tiempo completo, que no son estables porque en la universidad no se empieza con plaza estable, se empieza con plaza inestable, con plaza que uno tiene 5 años para acreditarse, un máximo de 5 años para acreditarse y poder acceder luego a una plaza de funcionario o de contratado permanente. Por lo tanto, sí que hay plazas no estables, es evidente, pero plazas a tiempo completo. El nuevo borrador de Real Decreto sobre las universidades ya distingue entre plazas a tiempo completo y plazas a tiempo parcial, y no entre plazas estables y plazas temporales. De todos modos, nuestras ratios cumplen lo que manda la LOU y cumplen también lo que mandaría ese nuevo Real Decreto caso de ser publicado. Por lo tanto, estamos perfectamente en las ratios porque los asociados de ciencias de la salud no se cuentan, y lo dice la Ley Orgánica de Universidades. No se cuentan porque son necesarios para otro tipo de docencia. Hablemos de la realidad. La realidad es los asociados que están ahí, que por cierto hacen falta. ¿Por qué hace falta? Hay que distinguir entre asociados reales, los que cumplen la ley y los que no la cumplen. En ningún momento he nombrado yo ciencias de la salud, que efectivamente ciencias de la salud hay que tratarla con mucho cuidado. En nuestro programa lo tenemos contemplado, un vicerrectorado de ciencias de la salud, porque la situación que hay allí, además de relevo generacional, es muy complicada. Y la compatibilización con el trabajo en los hospitales, el clínico, con lo que tiene que ser luego la docencia de especialistas en las aulas, es difícil de encajar y no podemos valorar con los mismos criterios que en el resto de otras áreas. Pero tenemos, y se lanzaron una gran oferta de plazas de asociado, como aparecen en las cifras, que no corresponden a lo que se refleja en la LOU. Ese profesional externo que está realizando un trabajo fuera y que se le contrata para un determinado. Tenemos hoy en día un problema que habrá que darle salida, por supuesto, porque lo que no puede ser es tener personas que llevan muchos años trabajando en nuestra institución y que en un momento dado se les diga os tenéis que marchar. La parte de precariedad, perfectamente le he dicho. 80 asociados han ocupado. Mire, si usted habla por supuesto que hay que ir evolucionando, pero que tenemos plazas al borde de la ley también. Propuestas no lo puede concretas. negar. Hemos creado la plaza de profesor permanente por cierto, laboral con respecto vinculado. a la cátedra, le recuerdo que yo esperé 6 años a que pudiera salir la cátedra. Si eso es un gran logro, tener que estar esperando años y años, es que podríamos... Usted fue catedrático en el mandato anterior cuando los tiempos de plomo del señor Montoro. Sí, yo le nombré, pero la cátedra se convocó anteriormente. Le recuerdo que yo saqué mi plaza a finales del año 2016. Después de estar esperando los años de plomo del señor Montoro, donde no se podía convocar nada. Más de 4 o 5 años a que salieran las correspondientes plazas. Y eso ha pasado, o sea, hubo un cambio de opiniones en muchas de las plazas que se había dicho, dando unas prioridades a unos sobre otros. O sea, que respecto al pasado... Vamos a cerrar este capítulo porque tenemos que ir avanzando y queremos... Brevísimo, porque hay una nos vamos cosa al bloque de capital los en mi programa, que está solo en mi programa. Hace falta crear una plaza vinculada, es decir, que pueda actuar en el hospital, no permanente, para que haya en medicina y en enfermería opciones para los jóvenes. Y eso está en mi programa. Creamos la previa, la hemos logrado crear, ahora vamos a por esa. La creación de plazas vinculadas también aparece en el mío y no es una idea original de la Universidad de Zaragoza, porque ya se está haciendo en otras universidades. La no permanente... Vale. Bueno, pues en eso están, parece, de acuerdo. Vamos a hablar ya de los alumnos. Vamos a escuchar sus reclamaciones. Vamos a ver lo primero, su representación en la institución académica. Hay alrededor de 32.000 universitarios repartidos en todos los campus de la Universidad de Zaragoza. Estudian un grado más de 27.000 y 2.500 cursan un máster. En torno a 2.000 son alumnos de doctorado y estudios propios de la universidad.
Como decimos, la mayoría de alumnos estudia en alguno de los campus de la capital. Nos vamos hasta el más emblemático, en la Plaza San Francisco. Allí, a esta hora, lo habitual era ver mucho movimiento, pero la situación ha cambiado bastante. Raquel Pérez. Sí, la imagen que vemos en el campus San Francisco en nada se parece a la que hubiéramos visto hace exactamente un año. Aquí estudian 22.000 alumnos, por lo que a estas horas, son casi las 9 de la mañana, lo habitual hubiera sido encontrarnos con un hervidero de estudiantes entrando en clase, y sin embargo lo que vemos es que hay mucha menos gente de lo habitual, y buena prueba de ello es que la mayoría de los aparcamientos están vacíos. Este es el campus más grande de todo Aragón. Aquí se pueden estudiar grados, máster y doctorados en alguna de las facultades que hay. Están Trabajo Social, Derecho, Educación, Medicina, Ciencias y Filosofía y Letras. ¿Y qué les preocupa a los estudiantes sobre la manera de participar en la vida universitaria, por ejemplo? Esto es lo que plantea una estudiante de Derecho, coordinadora además en esa facultad de EDU, la organización Estudiantes en Defensa de la Universidad. ¿Cuáles serían sus propuestas para que esta participación suba y que los participantes, los estudiantes, tengamos una más alta representación en los órganos institucionales de la universidad? José Antonio Mayoral, ¿cuál es su estrategia para fomentar la participación del alumnado en la actividad universitaria? Mire, para cambiar algunas partes de la participación es obligatorio cambiar estatutos, porque lo que uno no puede hacer es incumplir la norma básica, que es como la Constitución. Esto está en mi programa, pero además, antes de cambiar estatutos, ya hemos propuesto crear una mesa entre el equipo de dirección y los representantes del estudiantado, que se reúna periódicamente. De hecho, durante la pandemia ha habido por lo menos una reunión mensual con representantes de del estudiantado. Y es lo que proponemos, que eso sea institucionalizado y que en esa mesa se traten temas que luego se aborden en la política universitaria. Son dos propuestas que están claramente definidas, que tienen una realización, la segunda muy sencilla, la primera, cambiar estatutos, exige algún tiempo, pero si queremos cambiar las ratios, las proporciones, queremos que el personal de investigación en formación, que ahora aparece como estudiante, sin embargo tiene un contrato laboral, por lo tanto debería aparecer en otro sitio, como profesorado y como personal, como trabajadores, y entonces tendrían que entrar en el convenio colectivo y desaparecer de la posición que ocupan. Todo eso hay que hacerlo cambiando esas normas básicas. Bueno, sobre la motivación a los estudiantes, no solamente se trata de la representación en las distintas comisiones, que sí que ahí hay una cierta representación, y desde luego si tenemos que esperar a cambiar los estatutos, pues volveremos a no hacer nada, pero hay toda una serie de cosas que sí que se pueden hacer y que están reclamando. Entre otras, favorecer la recogida de opinión, de su opinión. En estos momentos se están expresando a través de las encuestas de las asignaturas que están evaluando y que nos están diciendo. Se quejan de que desde lo que se pone allí hasta las propuestas de mejora que pueden resultar, pasa un año o se realizan cuando se realizan en el año siguiente, y ellos lo que sienten es que no se les hace caso. ¿Cuál es el resultado? Pues cada vez una menor participación de los alumnos en algo que es lo vital para ellos, que es la formación que están recibiendo de cara a un futuro, y que tienen el sentimiento de que no se les hace caso. ¿Qué proponemos nosotros en el programa? Pues la creación de una ventanilla única para facilitar ese diálogo cuando tienen dificultades de saber a quién dirigirse. Pero como eso es, digamos, casi un comienzo o un paso, lo que se está diciendo, o lo que nosotros proponemos, es que haya una mayor coordinación entre todos los personas que estamos implicados en su proceso de formación, de educación. Ellos, a quienes se dirigen muchas veces, a los profesores, pero no olvidemos que hay una figura de coordinador en todas las titulaciones, a las que hay que darle mayor apoyo y definir cuáles son sus competencias para que no quede al albur de la buena voluntad de los coordinadores, que por supuesto la tienen. Están pidiendo que haya una mayor coordinación, están pidiendo un mayor apoyo en las iniciativas que tienen. Por lo tanto, se les tiene que facilitar que cuando hay propuestas de generación de foros, de hacer actividades, se sientan recogidas. Se han quejado muchos de que no se les está haciendo caso. El seguimiento de la docencia, como he dicho, es muy importante, pero además algo que se nos está pidiendo de forma continua es datos sobre empleabilidad. Los haya o no los haya, que hay pocos, no los tienen accesibles y se requiere hacerlo. Eso es con respecto a los actuales alumnos, pero respecto a los exalumnos, es muy importante volver a recuperar los vínculos, y nosotros sí que planteamos en nuestro programa la creación de una red Unizar Alumno con nuestros exalumnos para facilitar diálogo, para facilitar una formación continua, para facilitar una bolsa de empleo, prácticas de nuestros estudiantes y en un futuro incluso convenios.
si me deja un ratito. Sí, un minuto en concreto, porque a las 9 breve. vamos a recuperar Bueno, titulares. Vamos a ver, es que hay varias cosas aquí, es decir, la formación continua. El programa propone claramente crear una unidad de formación continua. Tenemos una inspección de servicios donde hay un inspector que se ocupa de estos temas. Hay que cambiar las encuestas, lo hemos dicho, lo dijimos los cuatro. Las encuestas tienen que cambiarse porque no son útiles. Pero ya hay una inspección de servicios, hay que utilizarla. Existe una ventanilla única. El estudiantado no la usa porque no la conoce. Pero ya existe una ventanilla única para que manifieste sus quejas. Y existe una inspección de servicios a la que se puede dirigir las quejas y esa inspección de servicios actúa. Y por último, es esencial que el estudiante se sienta protagonista de su currículum. Ya vale de estos currículos tan verticales donde no puede hacer nada. Lo que proponemos, y lo hemos propuesto en la Universidad Europea y ha sido muy bien valorado, es que el estudiante pueda hacer formación transversal, soft skill. Lo hace Universa. Universa acompaña en el empleo, Universa da cursos, Universa hace muchas cosas. Por cierto, quiero invitar a la próxima reunión Alumni de España, lo organiza la Asociación Alumni Agraluz de Zaragoza y se va a celebrar aquí, online, desgraciadamente. Son las 9:00 de la mañana, enseguida continuamos con este debate, retomamos todo este tema y también el tema de las becas que les preocupa mucho a los estudiantes, pero antes vamos con los titulares y la actualidad. Sanidad revisará los aforos y confinamientos antes de Navidad. La consejera señala que la decisión está sujeta a un descenso en la presión de las UCIs. No podemos comprometernos a medidas concretas hasta que no observemos en qué medida descienden estas ocupaciones en la UCI. Mañana jueves, la consejera de Sanidad vendrá a este plató para responder a preguntas relacionadas con la situación sanitaria y con las restricciones. Y ese alivio de la presión en las UCIs del que habla Repollés, imprescindible para relajar las medidas, se empieza a notar ligeramente en los hospitales. Noviembre comenzó con 107 pacientes en cuidados intensivos, llegó hasta los 118 a mitad de mes y se ha cerrado con 95. Y esta tarde el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordarán las restricciones que se impondrán en Navidad. La última propuesta, permitir viajes únicamente para encuentros familiares. Reino Unido acaba de aprobar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer y BioNTech. Es el primer país del mundo en iniciar la vacunación contra la COVID-19. Se prevé que se dispense a partir de la próxima semana. En deportes, nueva oportunidad para el Real Zaragoza. Visita esta noche al Castellón, que le precede en la tabla. El equipo blanquillo buscará poner fin a la racha de 5 derrotas consecutivas. Una victoria podría sacarlo incluso del descenso. El Real Madrid se complica su pase a los octavos de final de la Champions. El equipo de Zidane perdió por 2-0 frente al Shakhtar y tendrá que ganar en la última jornada para clasificarse. Tampoco ató su pase al el Atlético de Madrid, que empató a 1 frente al Bayern de Múnich. Los rojiblancos están obligados ahora a puntuar en Salzburgo en la última jornada. Y en el tiempo, todo el día vamos a tener este viento, es lo que parece, David. Es lo que parece y así va a ser. La verdad es que el cierzo está soplando con mucha fuerza en toda la comunidad autónoma, rachas que ya han superado los 80 kilómetros por hora en el Pirineo, en el Valle del Ebro, también en otras zonas de la Ibérica Turolense, y de momento así vamos a seguir durante la tarde, con cielos bastante despejados, eso sí, salvo en zonas de montaña, en el Alto Pirineo, en los puertos, allí incluso podemos tener alguna precipitación en forma de nieve, también nubes de retención, sobre todo en el sistema ibérico, y ese viento que aunque irá perdiendo algo de fuerza al final del día, todavía va a seguir soplando con rachas de entre 70 y 80 kilómetros por hora, con unas temperaturas que bajan en todas las zonas. Va a ser un día frío, con máximas de apenas 2 grados, por ejemplo, en Canfrán, 6 en Castiliscar, también valores de 4 o 5 grados en localidades como Villarluengo o Albarracín, y las más altas se darán en la depresión del Ebro, pero ya ven, máximas que a lo sumo llegarán a los 10, 11 o 12 grados. Buenos días, Aragón. 9:03 de la mañana, seguimos en directo con este debate entre José Antonio Mayoral y Ana El Duque, candidatos al rectorado de la Universidad de Zaragoza. Uno de los temas del que están pendientes muchos alumnos son las becas y las ayudas al estudio, todavía más en estos tiempos de pandemia. Vamos a repasar cuánto dinero se destina en el presupuesto de la Universidad de Zaragoza. Es este que van a ver. En 2020 algo más de 1 millón de euros se dedicó a estas ayudas para que los universitarios puedan afrontar, por ejemplo, el pago de la matrícula. El año que viene, en 2021, hay presupuestado un 30%
30% más de dinero, principalmente para hacer frente a situaciones sobrevenidas por el coronavirus. Crecen las ayudas, porque además en estos momentos de pandemia crecen también los problemas que muchos alumnos pueden tener en su ámbito familiar y en sus casas. Completamente necesario. Toda ayuda es poca y más con lo que está cayendo ahora. Luego, por supuesto que hay que seguir una política de fomento de becas y de estudio de las necesidades reales que están teniendo nuestros alumnos. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que se ha dicho anteriormente. Tenemos dentro de nuestra universidad la parte de Agraluz. Eso no es una red Unizar Alumni. La red Unizar con antiguos alumnos está por desarrollar y requiere además pues, llamar a muchas puertas, recuperar, aprovechar los contactos que se tienen, pero hay que crearla. ¿Para qué? Pues para poder desarrollar esa formación online para los de fuera, que no la tenemos hecha, y para los de dentro también, mucha más ad hoc, para mejorar en nuestras capacidades laborales. Tenemos que establecer, cuando eso se hace, es mucho más fácil realizar convenios para poder garantizar una experiencia previa laboral de nuestros alumnos en instituciones o en empresas ajenas a lo que es la Universidad de Zaragoza y que puedan terminar con una experiencia laboral que puedan poner en su currículum y conocer mucho más lo que es el mercado de trabajo, el mercado laboral. Piden más protagonismo. Habrá una ventanilla, no se han enterado. Están diciendo que efectivamente no se encuentra la información que ellos necesitan, que se pierden en lo que es la web. Pero que además, con respecto a las becas, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Con respecto a las encuestas, y termino ya, si es que hace 4 años, prácticas externas en empresas es no hacer prácticas, es poco comparado con los 30.000 alumnos, más de 30.000. Tenemos más de 30.000 alumnos en la Universidad de Zaragoza. 4.200. Luego, de últimos cursos, los que son mejorable. 4.200 y 27 pero es que en el extranjero, además. Hace 4 años que se deberían haber cambiado esas encuestas, hacerlas más ágiles y que se sintieran identificados los alumnos. Hay que negociarlas, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Sabe dónde? Por supuesto que sí, con sindicatos y con muchas personas. ¿Sabe dónde? Claro que sí, pero hace 4 años no es obligatorio que se negociarlas con representantes de los trabajadores, porque forman parte. He dicho que es obligatorio, que por supuesto que sí. No le he preguntado dónde y no me ha dicho dónde, porque ese es un punto clave. Con los representantes de los trabajadores. Bueno, por supuesto que sí. Vamos a ir a hablar de becas. Con las becas. Un titular, porque ha consumido ya parte del tiempo. Vamos con las becas. ¿Hay que aumentarlas? ¿Cuánto? ¿Qué propone? En esta línea que se está trabajando, pues mientras se vea la necesidad de cubrir el tema de la pandemia, por supuesto que lo tenemos, pero sí que hay que hacer un estudio del tema económico de nuestros alumnos y apoyar y volver a ver en esa primera, segunda, tercera convocatoria que tenemos cuáles serían las tasas que tenemos que tener en nuestra universidad. José Antonio Mayoral. Bueno, me alegro que diga que hemos hecho algo bien. 270.300 euros de media de incremento de becas cada año, este año más, porque hace más falta. De 60 a más de 100.000 becas por causas sobrevenidas. Estudiantado que no pide una beca porque no le hace falta y a mitad de curso tiene un problema y le hace falta una beca. Ahí tiene 100.000 euros para poder disponer de ellos, aparte de los 21.000 euros del Fondo Solidario COVID que ha creado la universidad, entre todos y todas, porque ha habido aportaciones de todos y todas. Y además de esto, aquellos alumnos en riesgo de exclusión, con salario mínimo vital en sus domicilios, dejan de pagar matrículas. Claro que hay que seguir bajando matrículas de modo posible, lo hemos hecho cada año, un 13% de media. En conjunto estos años un 13%. Ahora tocan terceras y siguientes matrículas. Son pues las mire, más sobre caras. eso nos ha preguntado un alumno. Son las más caras, son las que tocan ahora. Vamos a escuchar lo que nos decía este alumno precisamente en referencia a las tasas universitarias y a las segundas y terceras matrículas. Es una alumna de Trabajo Social y miembro de EDU. Son bastante elevadas, sobre todo segundas, terceras y cuartas matrículas, que consideramos que el aumento del precio es un castigo para aquellos estudiantes que suspenden, porque no siempre es por falta de estudio, sino que puede ser por asuntos laborales o familiares o otros motivos. Precisamente por los argumentos que da esta alumna. Primera y segunda se ha bajado este año, quedan terceras y cuartas, y la universidad decide una cosa en Consejo de Gobierno de manera unánime, es decir, la profesora El Duque es participante de esta votación, que no aplicara la norma de permanencia este año, es decir, que un alumno no pasara de convocatoria, es decir, ni perdiera la convocatoria desde el punto de vista de su permanencia en la universidad, ni tampoco desde el punto de vista económico. Eso tiene un coste para la universidad superior a 3 millones de euros.
que se ha hecho precisamente en tiempos de pandemia. 3.200.000 euros supone que un alumno que ha suspendido la segunda convocatoria no pague tercera sino segunda, que además, como ha bajado, pagaría menos que el año anterior. Esto, insisto, esto es mérito de toda la universidad porque lo aprobamos por unanimidad en Consejo de Gobierno. Efectivamente, lo aprobamos por unanimidad. Como he dicho, toda ayuda es poca. Y lo que hay que ser muy sensible a la situación que se está viviendo y no dejar a nadie atrás por motivos económicos. Por lo tanto, en esa línea seguiremos trabajando. De ayudas diversas. Nuestra Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad es multipremiada. Más de 200 apoyos y adaptaciones para estudiantes que tienen necesidades diversas en la universidad. Entramos ya en uno de los asuntos fundamentales para la Universidad de Zaragoza, la financiación. Básicamente, 2 de cada 3 euros del gasto de la institución dependen del contrato programa firmado con el Gobierno de Aragón. Vamos a ver cuál es el presupuesto previsto para este año y para el que viene. Son algo más de 300 millones de euros, un aumento de casi el 2% respecto al año anterior. En las cuentas aumenta la financiación del Ejecutivo Autonómico, pero, por ejemplo, se reduce la previsión de ingresos propios de la universidad. ¿Qué pasa con el contrato programa, con el Gobierno de Aragón y con la financiación de la Universidad de Zaragoza? ¿Es suficiente? ¿Hay que mejorarla? Y en ese caso, ¿cuál es su propuesta? Hay que mejorarla. Evidentemente, todos estamos de acuerdo en que la financiación es escasa, a pesar de la subida. Escasamente cubre el capítulo 1, que serían salarios, nóminas, más, por supuesto, gastos corrientes del día a día de la universidad, dejando poquito margen para alegrías. Nosotros consideramos que hay que batallar un acuerdo marco, el acuerdo marco que se firme con Gobierno de Aragón debería ser plurianual, en primer lugar, que cuente con un gran apoyo político, que blinde la financiación, de manera que independientemente de quién esté gobernando, se tenga una garantía de que las acciones que se plantean se pueden ejecutar hasta el final. Habría que presionar para poder conseguir esa búsqueda de un pacto universitario de Aragón. Somos la única universidad pública de Aragón. Y esta idea de la plurianualidad también la tenemos que extender a las infraestructuras. Tienen que tener su propia línea de financiación. No se deben financiar con gasto corriente y tienen que tener carácter plurianual. Y sí que requiere una negociación, que sé que es pesada, que muchas veces no se convence y que las administraciones públicas no voy ante. Entonces, ¿esto qué requiere por nuestra parte? Buscar fuentes adicionales de financiación, finalistas y no finalistas, y ser muy proactivos en esta última línea para poder ejecutar o plantear otras acciones de mejora, como estamos proponiendo muchos. Bien, la financiación de la Universidad siempre es plurianual. De hecho, cuando un gobierno del PP trató de no cumplir un modelo plurianual, se le amenazó con ir a los tribunales y lo cumplió, pactado con otro gobierno. Es plurianual, la firma un gobierno y no la firma un partido político. Luego, pase lo que pase, es plurianual. Estamos mal. No escasamente, ni de lejos cubrimos el abrir la puerta. Es gastos de personal y gastos básicos. La luz, el agua, y menos mal que nosotros gastamos 500.000 euros menos al año porque hemos hecho una compra conjunta muy eficiente. ¿Qué nos falta? Nos falta, sabemos en qué gastamos, tenemos contabilidad analítica, pionera en España, tenemos una excelente rendición de cuentas y el Gobierno de Aragón sabe dónde falta dinero. Y lo que le vamos a plantear es, mire, bueno, el año que viene una prórroga seguro, porque ya me la hemos pedido, no se puede negociar, no ha habido tiempo. ¿Qué se le pide al Gobierno de Aragón? Mire, el sistema universitario español de media tiene esto, pero las universidades que son nuestras competidoras, aquellas que son únicas en el sistema universitario español, tienen esto. Para parecernos a ellas nos hace falta que usted nos dé al año esta cantidad adicional. Esto es lo que hay que decirle, porque usted hizo un contrato de programa muy bien intencionado para mejorar nuestra posición relativa con respecto al sistema universitario español. Mejoró la absoluta, porque tuvimos más dinero, pero la relativa cayó, porque el resto de las comunidades autónomas hicieron lo mismo, pero lo hicieron de modo más agresivo. Por lo tanto, estamos peor financiados todavía en comparación de lo que lo estábamos cuando arrancó este contrato de programa. Por supuesto que las obras son en plurianual, ¿cómo no lo va a ser? La de filosofía, primera obra con sello BRIN en Aragón, es plurianual y tiene el Gobierno de Aragón claramente cuál es la prioridad
obra por obra de las siguientes obras que hay que cometer, de grandes obras, no de pequeñas reformas. Tiene obra por obra cuál es el programa que tiene que acometer. ¿Están de acuerdo en que hace falta más financiación para la Universidad de Zaragoza? Seguro que estarán de acuerdo también en que la investigación es muy importante. La Universidad de Zaragoza está entre las 500 mejores del mundo y es la 13ª española clasificada en el conocido como ranking de Shanghái. Uno de los aspectos fundamentales que mide esta evaluación mundial es la investigación. Vamos a ver precisamente cuánto dedica la universidad a este ámbito que ha cobrado tanta relevancia en los últimos meses. Lo están viendo, el presupuesto de la institución refleja un gasto para este 2020 de más de 40 millones de euros, un dinero que se ha reducido en casi un 6% para el año que viene, para 2021. Se quedaría en 38 millones de euros. Este dinero, en su mayor parte, es dinero conseguido de fondos externos y es muy cíclico. Es decir, cada 3 años se produce un pico de ayudas a la investigación porque la mayor parte de los proyectos se convocan cada 3 años. Este dinero es un dinero engañoso, es dinero que es conseguido de manera competitiva, fundamentalmente en Europa, fundamentalmente a nivel nacional y algo a nivel de la comunidad autónoma. Pero lo que es peor es que nosotros dedicamos de fondos propios muy poco dinero a investigación, a programas propios, solamente 300.000 euros. Como hemos sido capaces de hacer una gestión económica muy razonable, que nos ha permitido reducir la deuda en 8 millones y los intereses en más de medio millón de euros al año, proponemos incrementar, multiplicar por más de 4 esto y comenzar con 1.300.000 euros para programas propios, que nos permita hacer cosas como ofrecer contratos postdoctorales, como traer talento, como hacer pequeños programas de investigación propios en los cuales, por ejemplo, salvemos ese salto que muchas mujeres tienen, porque el salto de la mujer se produce en ese momento, el momento que está en un programa no permanente y que decide ser madre. Favorecer que puedan ser directoras de proyectos, es decir, hacer programas propios con al menos 1 millón de euros. Digo al menos 1 millón porque con el dinero, con este modelo de financiación es lo que se puede pedir, pero al Gobierno de Aragón hay que pedirle que nos dé dinero para ser autónomos y tener más dinero de investigación propia. Es una de las reivindicaciones, además, que escuchamos mucho en este programa cuando vienen científicos, cuando vienen investigadores, es estabilidad en sus contratos, en su situación laboral y también estabilidad financiera para sus proyectos. A ver, hay un problema dentro de la investigación, dentro de la definición de la propia carrera investigadora, se están concatenando contratos en los distintos proyectos y sí que se está pidiendo dar una solución. Luego nosotros lo que estamos pidiendo y comentando en nuestro programa es que se tiene que aplicar en todas las medidas de sus posibilidades la ley de la ciencia para crear contratos indefinidos sobre estas personas que tienen semejante precariedad y que además, lo dicho, van concatenando sus programas. Pero ¿cuál es el tema? Efectivamente, no hay una financiación específica para la investigación, salvo pequeñas cantidades. El pasar a 1 millón, pues, por supuesto, va a aliviar. Nosotros también proponemos la creación de programas desde el rectorado, pero muy asentados en lo que es el terreno aragonés y que intente, pues, crear riqueza y beneficio en nuestra propia comunidad autónoma, porque va a ser la única manera de convencer al Gobierno de Aragón que merece la pena invertir en investigación. El resto lo ven muy lejanos. ¿Cuál es el tema? Necesitamos más financiación. En ese sentido, nosotros, ¿qué queremos hacer? Convencer a nuestra comunidad, sobre todo al sector empresarial, de que merece la pena invertir en la Universidad de Zaragoza. ¿Y cómo los podemos convencer? Los podemos convencer poniendo en valor lo que tenemos. Y para poner en valor lo que tenemos que hacer, en primer lugar, un inventario de los medios materiales y humanos que tenemos y de las capacidades de investigación que tenemos. Con esto vamos a dar a conocer quiénes somos, pero también vamos a dar a conocer entre nosotros mismos para crear sinergias. Y el paso siguiente es ser muy proactivos frente afuera, llamar a muchas puertas y mostrar la capacidad que tenemos, que es muy elevada. Y de esta manera podremos conseguir financiación. ¿Y por qué lo digo y lo digo con tanta seguridad? Pues porque tenemos en cada una de las provincias de Aragón más de 50 empresas que entre ellas facturan al año más de 24.000 millones de euros. Y si les convencemos de lo beneficioso que es colaborar con nosotros y ayudarnos, vamos a conseguir una financiación extra de mecenazgo sin ser finalista que nos va a permitir desarrollar toda una serie de proyectos, acciones, becas, etcétera. Bueno, estábamos hablando de investigación, no de transferencia.
investigación básica. Si hablamos de transferencia, si vamos a hablar de transferencia, profesor Duque, la Universidad de Zaragoza... Si hablamos de investigación que no se transfiere, desde luego no conseguiremos ninguna ayuda de nadie fuera de las administraciones Usted sabe lo que yo públicas. transfiero, que transfiero muchísimo. No me va a dar lecciones de personalmente, transferencia. Alguna le podría dar. Creo que Vamos a ver, la Universidad de Zaragoza es de las mejores universidades españolas en transferencia, en creación de spin-off. El 75% de las creadas siguen vivas. 75% de las creadas siguen creando riqueza aquí en Aragón. Claro que tiene proyectos con el territorio, ¿cómo no? Yo tengo con Tervalis muchísimos proyectos y mucha gente, y con Sanca y con Saica y con las grandes empresas. El otro día lo leyeron, el gran proyecto que BP y BOE entra en Aragón gracias a las gestiones de la Universidad de Zaragoza, y lo van a traer al territorio. Hay muchísimas posibilidades. El New Green Deal abre un montón de propuestas. A través de la OTRI, empresas aragonesas han gestionado proyectos del New Green Deal con grupos de investigación de la Universidad de Zaragoza. Que no estoy hablando de trabajos de grupos de investigación, sino de trabajo de rectorado. Y allí hay un trabajo que no se está haciendo. No se puede decir es imposible de hacer. Anabel, se puede hacer. Y la transferencia es el objetivo final de la investigación. La primera en cátedras. Si la investigación, no se ¿no? traduce. Las cátedras no es mecenazgo, son finalistas la mayoría de ellas. Y supone un 1,6 millones de euros del presupuesto total de la universidad. Mire, y son finalistas. Yo también dirijo una cátedra. No estamos hablando ahora del trabajo individual de un grupo de profesores o de un profesor, sino de lo que se puede hacer desde dirección de la universidad. Claro que y tiene mucho más poder un rector o una rectora llamando a las puertas de las empresas que el investigador. ¿Cómo se cree que viene el proyecto de BP? BP ha venido sola, ha venido llamando a la puerta de BP. En un porcentaje tan pequeño, y usted está nombrando... Mire, profesor No estamos hablando de acciones finalistas, lo que usted ha mencionado ahora hablando de fundraising, y ya tenemos fundraising, y ya tenemos contacto con empresas de fundraising para este tipo de proyectos concretos, que es lo que van a financiar, no grandes edificios, pero proyectos concretos sí, y ya tenemos ese contacto hecho con una otra universidad española que estamos trabajando en la misma dirección, en el fundraising. Entramos ya en el último bloque de este debate, que es la descentralización. La Universidad de Zaragoza no solo tiene su sede en la capital aragonesa, también está presente en Huesca, en Teruel y en la Almunia. Vamos a hablar de la descentralización de la universidad y antes vamos a conocer cuál es la situación en algunos de estos campus. Comenzamos por Huesca. Ahí está nuestra compañera Giovanna Isla. Giovanna, buenos días. Buenos días, pues la situación de este campus de Huesca, para que se hagan una idea, aquí están matriculados cerca de 3.000 alumnos. Lo hacen en 11 grados, en 5 másteres y en otros 11 títulos propios. En los últimos años este campus ha conseguido que se implanten nuevos estudios, por ejemplo, el último, el doble grado de Gestión de la Administración Pública y Ciencias Políticas. Pero nos cuentan, aquí aún quedan muchas reivindicaciones. Por ejemplo, que se reforme la Facultad de Magisterio, que data de los años 30. Otro también de sus grandes reivindicaciones es que el grado en Medicina se imparta por completo en este campus de Huesca. También queremos conocer cuál es la situación de la universidad en Teruel. Asun Cuellar, buenos días. Buenos días. Aquí en el campus de Teruel estudian este año 1.890 alumnos. Magisterio y Psicología son los grados más demandados. El campus cuenta con 2 facultades, la de Ciencias Sociales y la Escuela Politécnica, y entre las dos aquí se imparten 8 grados, 3 másteres y 2 estudios propios. Entre las principales reivindicaciones de este campus está ampliar espacios, contar con nuevas infraestructuras para ampliar el campus de Teruel y también implantar dobles titulaciones y grados mixtos para aumentar la oferta educativa aquí en Teruel. También sobre los campus que están fuera de Zaragoza hemos preguntado a los alumnos. Esto es lo que le preocupa a un estudiante de Bellas Artes, miembro de Estudiantes en Movimiento de Teruel. En los anteriores cursos se ha hablado de reducción de grupos en los grados de Huesca y Teruel, y esto a nosotros nos da un poco de miedo, sobre todo porque puede suponer que desaparezcan plazas en los campus periféricos, que además sirven para vertebrar el territorio aragonés. Nos gustaría saber qué propuestas se traen para el futuro de estos campus de Huesca y Teruel. Pues vamos a conocerlas. ¿Qué propuestas tiene Ana Duque para los campus de Huesca, Teruel y también de la Almunia? Los campus de Huesca, Teruel, la Almunia son fundamentales en nuestro programa. O sea, no contemplamos la Universidad de Zaragoza sin considerar el desarrollo de estos campus. El papel que tiene la Universidad de Zaragoza vertebrando el territorio se puede demostrar muy bien a través de nuestra actividad, tanto docente como investigadora. Pero para que esto tenga éxito,
tenemos que plantear, revisar qué es lo que está funcionando, qué es lo que se puede mejorar y plantear titulaciones y actividades que puedan tener un mayor arraigo en el territorio. Hablando de las dos conjuntamente, pues podemos hablar de temas como agricultura, física del cosmos, turismo, arte e historia, paleontología, logística, deporte. O sea, son muchas las temáticas que se pueden desarrollar a nivel de grado, de máster, completar sus estudios, pero ahora viene la siguiente parte. ¿Qué pasa con el profesorado? ¿Queda allí arraigado? No. Mientras la carrera profesional o lo que se está pidiendo al profesorado de allí sea exactamente igual que en los demás campus y no se tenga en cuenta la especificidad, difícilmente vamos a conseguir que el profesorado se quede a vivir y que no lo utilice, como he dicho públicamente en algún medio, como estación de paso para progresar y acabar teniendo una plaza en Zaragoza. Entonces, el café para todos, y contestando en parte a lo que pregunta el alumno, no es lo más equitativo en una universidad tan generalista como la nuestra y con tanta variedad. Hay aspectos en Huesca y Teruel que hay que tratarlos de la misma manera que se trataría en centros específicos de aquí de Zaragoza para poderle dar ese respiro y ese empuje que se necesita. Se requiere un estudio ad hoc viendo qué es lo mejor para ellos, y lo mejor lo conocen los propios orcenses y turolenses. Luego, un diálogo y una coordinación con ellos es requisito imprescindible. ¿Es partidario usted también de planes específicos para estos campus? Mire, es que se llevan haciendo. Es que llevo toda la mañana oyendo y estudiaremos y estudiaremos. Mire, vamos a hablar. Lo primero que hay que hablar es por hablar de infraestructuras. En Huesca está claro que es el edificio del seminario, que por fin hemos logrado dejarlo en el tamaño ideal para la universidad, y cuando se haga, el resto tendrán ampliaciones, porque esa es la pieza clave. Y también el estudio de la Escuela de Niños, lo que falta de la Facultad de Economía, esa parte del edificio, que también vamos a hacer el estudio para su transformación. En Teruel ya el plan de Anejas está lanzado. Tenemos más de 7 millones de euros para hacer un edificio que servirá para tener laboratorios de investigación, salas de estudio, bibliotecas y un apoyo también a la ciudad. Titulaciones, es evidente que lo primero que hay que hacer es integrar las dos escuelas de enfermería, la de Huesca y la de Teruel. El plan está hecho y la voluntad está en manos de la consejería, que es la dueña, que es la Consejería de Salud. La universidad ya ha presentado un plan de lo que hay que hacer. Hace falta un máster en Bellas Artes, porque psicología es una titulación que ¿por qué es atractiva? No solamente porque es atractiva como titulación, sino porque el profesorado tiene grupos de investigación, consigue proyectos, es decir, hace vida completa universitaria en Teruel. Y conseguir que lo mismo suceda en Bellas Artes, que los profesores de allí tengan vida completa, que se pueda hacer un máster o un doctorado. Proponemos una nueva titulación en Teruel relacionada con la psicología y la tecnología, algo relacionado con la inteligencia artificial, que me parece que es una oportunidad, teniendo psicólogos y tecnólogos allí, para montar algo interesante. Integrar medicina, no hay que decir más que qué dijo el Patronato de Estudios Generales de Huesca, que había que hacer un estudio para ver cuánto costaba y qué posibilidades tenía la integración de medicina. Ese estudio se está haciendo. Cuando ese estudio acabe, se presentará el Patronato y el Gobierno de Aragón tomará la decisión. Y luego hay una cosa... Si no se plantean titulaciones para que cuando terminen nuestros alumnos puedan desarrollar su carrera laboral en Huesca y en Teruel, seguiremos teniendo el mismo problema que se está reflejando ahora. Pero usted habla de agricultura, pero si es una titulación que tenemos... La continuidad de los másteres, por supuesto que hay que hacerla, pero hay que conseguir que el profesorado que está impartiendo no utilice en Huesca y Teruel, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora, como trampolín. ¿Por qué? ¿Y por qué pasa esto? Porque principalmente la investigación se está desarrollando, o la parte fuerte de investigación se está desarrollando en Zaragoza, y ven una mayor posibilidad de progreso relacionándose con Zaragoza que con ellos. Por lo tanto, las titulaciones no pueden ser titulaciones de moda, tienen que ser titulaciones que de verdad tienen un arraigo en el entorno socioeconómico de Huesca y de Teruel. Y tenemos 50 empresas que pueden dar luego trabajo en Huesca, 50 empresas también en Teruel, con una gran capacidad económica, financiera, y es hacia allí, en ese rango de titulaciones que hoy por hoy todavía no las tenemos y que hay que desarrollar. Bueno, vamos a ver. Psicología está en Teruel y agrónomos está en Huesca. Psicología está en Teruel, por eso se propone desde psicología. No hay trabajo para todos los psicólogos que van a salir de Teruel. Hay una cosa clara. Psicología, los profesores se quedan. ¿Por qué se quedan? Porque no pueden venir a Zaragoza. Los que se vienen son... Sí, pueden venir a Zaragoza. Los de ADE, lo sabe, muy pocos vienen. El Departamento de Psicología tiene un peso muy fuerte aquí en Zaragoza. Sus grupos de también. investigación de psicología relacionada con el cerebro, están todos relacionados allí, están en Teruel. Y hay grupos de investigación y tienen proyectos y hay catedráticos. Hay un porcentaje elevadísimo y por eso vienen aquí
a Zaragoza. El perfil en las plazas y la baremación cuando salen plazas no puede ser el mismo dependiendo. Pero hay que hablar de los derechos de los trabajadores. Un trabajador tiene derecho a trasladarse cuando quiera. No se olvide de esto. No se olvide de esto, que los derechos de las personas se tienen que negociar en las correspondientes mesas. Pero los derechos de las personas nos quedamos sin tiempo, nos quedan 2 minutos y hemos repartido que estos 2 minutos vayan 1 minuto para cada candidato. Así que vamos con el minuto final. Van a ver un cronómetro en la pantalla para ser rigurosos, para que cumplan el tiempo. Y vamos a empezar, según el sorteo que hemos realizado esta mañana, con José Antonio Mayoral. Empieza su minuto. No es el momento de experimentar. Hay que seguir creciendo desde un conocimiento panorámico de la universidad. La política de personal, que ya ha mejorado plantillas en PDI y en PAS, debe de seguir estimulando todavía más esta mejora y rejuveneciendo. Se han bajado las tasas, se han subido las becas. Queda pendiente un compromiso con terceras y posteriores matrículas y seguir incrementando las becas en estos tiempos de pandemia. Lo tenemos en nuestro programa. Hemos reducido la deuda y podemos incrementar nuestra política propia de investigación, al menos en 1 millón más al año. También lo tenemos en el programa. En un mundo global debemos de pensar en la internacionalización. La Alianza UNITA es un gran reto, es una oportunidad. Somos una universidad europea seleccionada. También sabemos quién lo tiene que hacer. Flexibilizaremos y completaremos la oferta docente, por supuesto, sobre todo la oferta a lo largo de la vida. La tecnología nos va a dar oportunidades para hacerlo. También lo tenemos en el programa. La nueva planificación estratégica deberá centrarse en los ODS y también tenemos cómo hacerlo. Y por eso, todo a partir del diálogo, la mejor herramienta. Por eso nuestro eslogan es Unizar eres tú. Consumido ese minuto por parte de José Antonio Mayoral, vamos con Ana El Duque. Muchas gracias. Ya hemos llegado al final y mi candidatura representa un cambio. No es creíble prometer hacer ahora lo que no se ha hecho durante años, ni sacar conejos de la chistera en el último momento. Pero para salir del estancamiento actual necesitamos mirar más allá del día 10. El diálogo y la colaboración de todos son y seguirán siendo imprescindibles. El progreso lo haremos conjuntamente. No todos los proyectos son iguales y por eso un futuro diferente es posible. El día 10 pido tu voto para comenzar a reescribir la historia de la Universidad de Zaragoza con la esperanza de que vamos a dejar definitivamente atrás la desilusión y el desánimo que muchos sienten ahora. Contigo lo conseguiremos. Bueno, pues aún le ha quedado tiempo. Gracias, Ana El Duque, José Antonio Mayoral. Les deseo mucha suerte a los dos. Muchas gracias. Espero a quien salga ganador ese 10 de diciembre, le espero aquí en este plato para hablar largo y tendido del programa que quiere poner en marcha. Gracias. Nosotros vamos ya con el tiempo. Desde luego se ha animado mucho el tiempo y mucho, además, en las últimas horas. David.